Deberíamos preguntarnos, a pesar de que han nacionalizado varias de sus industrias. Nos encontramos con Lisette Tamara, y politóloga ella, y Pedro Yáñez, economista, ambos jóvenes también, que vienen y nos visitan aquí en Radio Santa Rosa para comentarnos e ilustrarnos a respecto. Muy buenas tardes a ambos, bienvenidos a Radio Santa Rosa. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Gracias. Empezamos por Lisette. Sí, ¿qué Buenas tal? tardes. Buenas tardes. Bueno, yo he venido más que nada a conversar y a poder debatir, bueno, compartir las ideas en todo caso, sobre lo que es el desarrollo en lo que es programas sociales, política social en Bolivia. La verdad es que es un cambio, bueno, un proceso realmente de cambio bastante interesante, pero que no podríamos llamar exactamente un milagro porque realmente es un proceso que se está dando de forma paulatina, ¿no? Y en el cual realmente el verdadero cambio o el cambio más resaltante dentro de todo este proceso es el hecho del reconocimiento de del multiculturalismo que hay dentro de esta nación, ¿no? El reconocimiento a la diversidad cultural lingüística dentro de los programas sociales ha enriquecido bastante, ha dado el reconocimiento a estas comunidades, estas pequeñas comunidades, ¿no? Que se estaban conformando en torno a una lengua en común, a formas culturales comunes, ¿no? Que anteriormente no estaban siendo reconocidas, ya que lo que era programas sociales, desarrollo económico y lucha contra la pobreza se estaba llevando de una forma muy centralista, ¿no? Antes del gobierno de Evo Morales, obviamente lo que se llevaba a cabo era realmente un plan de reducción de pobreza basado, digamos, en lo que era mayor empleabilidad y programas de repente de soporte y ayuda económica, social, ¿no? Pero no se aplicaba, digamos, a las diversas realidades de Bolivia, realidades que pasan por temas lingüísticos, culturales, sociales, económicos y que a partir de, digamos, el gobierno, el primer gobierno de Evo Morales, porque ya hay que ser claros, está yendo hacia su tercer gobierno con esta última reelección, se está dando digamos, el reconocimiento a través, digamos, de programas sociales que permitan que estas personas decidan sobre su propio cambio hacia formas de acceso a lo que es salud y educación, ¿no? A través, digamos, de lo que se le llama una justicia liberal. O sea, ellos reciben bonos económicos, lo que se le llama transferencia económica condicionada, ¿no? Para que puedan enviar a sus hijos a instituciones educativas, acceder a programas de salud, pero que ellos deciden de acuerdo a su realidad. No se les impone, digamos, que ellos tengan que atenderse en determinada institución de salud o tengan que ir a determinada escuela. El Estado no interviene necesariamente en eso, pero sí hace un monitoreo y un seguimiento, ¿no? Para poder dar esta ayuda económica. Ahora, cabe repreguntarnos también qué tipo de calidad es la que reciben dentro de estas instituciones de salud, de esas instituciones educativas. Puede que el Estado pueda dar la plenitud del acceso a estos servicios, pero realmente la calidad que reciben también tiene que ser algo importante, ¿no? Dentro de lo que son los programas sociales, está dentro de, digamos, el desarrollo del ser humano, ¿no? Dentro de estas comunidades, estas conformaciones sociales. Así es interesante lo que nos estabas comentando. Evo Morales este año ha sacado 60%, ¿no? En las elecciones, más o menos a lo que su contendor solamente alcanzó el 20, el 19%. La reducción de la pobreza. ¿Has reducido la pobreza en Bolivia? Significativamente porque era el último país, ¿no? En todo América Latina, antes de Haití, en ser el país más pobre. Ujú. Precisamente ya podemos conversar de ello con Pedro Yáñez. Bueno, sí, gracias por la invitación. Buenas tardes. Contestando a tu pregunta, efectivamente ha habido una reducción de pobreza en Bolivia. Más o menos estamos hablando de que se ha reducido un 10% en zonas en zonas urbanas, perdón, y 20% en zonas rurales. Sin embargo, esto tiene un matiz, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de reducción de pobreza? ¿Les estamos dando dinero a los pobres o los estamos empoderando para que puedan acceder a mejor calidad de vida? Bueno, bien sabemos que la pobreza se puede medir por el lado monetario, se puede medir por otro tipo de indicadores como las necesidades básicas insatisfechas. Efectivamente, la pobreza monetaria en Bolivia se ha reducido bastante. Sin embargo, cabe acotar aquí
que solamente se debe a transferencias del gobierno hacia los bolsillos de los pobladores. Todavía no podemos hablar de una reducción de pobreza que tenga un impacto a mediano o a largo plazo. Efectivamente, los indicadores muestran pues que Bolivia está creciendo fuertemente. De hecho, este año Bolivia va a ser el segundo país en América Latina que va a crecer, ¿no? Un poco le está pasando lo que nos pasó a nosotros en 2009. Entonces, ¿en qué basa el crecimiento económico este país? Lo basa en el precio del petróleo. Si vemos las estadísticas, el petróleo tenía un precio de dólar por barril en el 98 de $14 y el año pasado ha cerrado con $97. Estamos hablando de un incremento de $100 en tan poco periodo de tiempo. Además, pues Bolivia basa su riqueza en lo que es el gas, ¿no? Y le vende a Brasil y Argentina, que son sus principales socios comerciales. Sabemos que Brasil es el gigante de la región, está llamado a ser el China de América Latina, y la boca brasileña no se cansa nunca de consumir, ¿no? Y Argentina pues es un país que tiene una crisis energética fuerte. Es más, el segundo país que le compra a Bolivia es Corea del Sur, el gigante tecnológico del Asia. Estamos hablando entonces de una balanza comercial externa muy interesante, pero que también tiene sus matices, ¿no? Por un lado está vendiendo gas y petróleo y por el otro está comprando maquinaria y bienes de capital para potenciar su industria. Entonces podemos hablar no de un milagro boliviano, pero sí podemos hablar de un proceso que está en una etapa embrionaria, está en una etapa de crecimiento para industrializar el país, ¿no? Y también hay un dato muy interesante, el crecimiento del Producto Bruto, que es la producción y la riqueza en el país, empieza a galopar desde que Evo nacionaliza los recursos naturales y los recursos de la energía y las telecomunicaciones. Entonces, lo que hay es una redistribución de la riqueza, mucho más interesante porque ahora el gobierno es el que maneja las principales fuentes de ingresos de la riqueza boliviana. Así es interesante, pero esta riqueza, ¿cómo sale? ¿Sale por qué puertos? Precisamente por antiguos puertos peruanos, por Iquique, quieren salir al mar, obviamente. Bueno, sí, Bolivia en realidad tiene varios puertos de salida de sus mercancías. Uno de ellos es la interoceánica. Está teniendo convenios muy interesantes con Brasil para lograr exportar por el río Amazonas, por ejemplo, para llegar a Manaos, a la ciudad del Atlántico. Y también está negociando con Chile para potenciar el ferrocarril de Atacama. El ferrocarril de Atacama cruza todo el desierto chileno, ingresa a la zona de Potosí en Bolivia y carga con el estaño, el hierro, el cobre, y también carga con la plata, y el salario. Este ferrocarril es cierto que lo ha hecho Chile precisamente para que puedan ellos exportar. La infraestructura es peruana, pero como está en territorio chileno pertenece al hermano país de Chile, sí. Interesante, ¿eh? Entonces, podemos hablar que hay una política económica bien estructurada en Bolivia. Yo creo que es endeble, ya que el mismo hecho de proporcionar, digamos, al menos para la reducción de pobreza, la transferencia económica condicionada, te da ciertamente un escape de la línea de la pobreza, de, digamos, tu población, tu sociedad, ¿no? Pero si no logras que esa salida de la pobreza sea sostenida en el tiempo a través de un desarrollo de capacidades, esas personas inmediatamente, digamos, lleguen al tope, porque todo programa social tiene un límite en el que, digamos, yo veo que esta persona ha alcanzado determinado acceso a, digamos, salud, educación, alimentación, el programa culmina y pasa ese beneficio a otra persona que está necesitando, que está, digamos, en la etapa cero, en la que encontramos, digamos, el primer caso. Y esta persona que ya culminó el proceso en ese programa, si no tiene, digamos, la capacidad para poder generar sus propios ingresos, entonces realmente su reingreso nuevamente por debajo de la línea de la pobreza es algo completamente inminente, ¿no? O sea, una persona que recibe un apoyo económico, al dejar de recibirlo, si no tiene, digamos, la capacidad para poder, digamos, generar su propia confort, su propio, digamos, bienestar, ¿no? Calidad de vida a través de su propia capacidad, pues entonces es una persona y junto con su familia potencialmente puede volver a lo que es por debajo de la línea de la pobreza y volver a tener, digamos, las mismas carencias con las que estuvo en un inicio, ¿no? Entonces Entonces nos realmente estás diciendo, Tamara, sobre
digamos, les están enseñando a los bolivianos con el pescado ya frito, ya cocinado, y no para pescar. ¿Cómo van a pescar si no tienen redes, no? Claro, Algo así. actualmente, hasta donde se sabe, se están proponiendo, ¿no? Desarrollo comunitario, ¿no? En la cual se puedan ver, digamos, las capacidades de estas comunidades a través, digamos, de complejos de desarrollo integral, ¿no? Lo que es agricultura, procesamiento de repente de lo que son em, insumos, ¿no? Que ellos mismos puedan procesar y cultivar, digamos, de acuerdo también a la realidad geográfica en la que se encuentren, ¿no? Y con la cual ellos también puedan generar su propio desarrollo económico, pero todavía, como se dice, está en un proceso. Aún, digamos, están en la etapa de poder, digamos, dar las condiciones de infraestructura y poder dar también, digamos, los lineamientos para este desarrollo de capacidades. Así es. Pedro, digamos que la capacidad, Pedro Yáñez, estamos conversando sobre, no es un milagro boliviano, sino hablemos de la economía que está despuntando 5%. ¿Podría crecer Bolivia el próximo año más que nosotros? Bueno, el año pasado el crecimiento económico ha cerrado cerca del 6.7%, mucho más que Perú. Efectivamente, es posible que Bolivia crezca mucho más que nosotros, casi 8 veces más que nosotros. Bueno, nosotros estamos viviendo el tiempo del frenazo, ellos están viviendo el tiempo del acelerador, ¿no? También hay un tema de la configuración social del país. Evo ha negociado muy bien la continuidad de los grandes proyectos de inversión económicos a cambio del apoyo político. Y es curioso pues que haya ganado, por ejemplo, en Santa Cruz. Santa Cruz es la región típicamente de los blancos, típicamente de los ricos en Bolivia, y ahí es donde Evo ha logrado un apoyo significativo en esta tercera reelección. Además, pues, el crecimiento económico de Bolivia se debe, es cierto, a las reservas de petróleo. Bolivia tiene reservas de petróleo para 10 años, contando desde este año, ¿no? Pero tiene mucho más gas. Tiene mucho más gas, pero el gobierno no está invirtiendo en exploración. Todavía no invierte. El monto de inversión en exploración estamos hablando de 400 millones de dólares, que es relativamente poco para la región. Entonces es posible que Morales salga el 2020 siendo el presidente que tenga más aceptación, pero no dejando las condiciones para que este crecimiento continúe, porque el 2020 Bolivia tendría reservas para 4 años de petróleo. Entonces es un poco lo que está pasando, ¿no? Además que el gasto social en Bolivia ha sumado más de 8.000 millones de dólares, alimentado en base a la exportación de estaño, en base al petróleo y en base al gas, ¿no? Que digamos son sus principales fuertes. Tenía entendido que estaban los noruegos ahí invirtiendo en exploración de gas, explotación. Es cierto, sí, pero lo que sucede en la región, no solamente en Bolivia, es que en general América Latina extrae el petróleo, pero lo extrae con un valor agregado muy bajo o casi nulo. Es un poco lo que le ha pasado a Venezuela también, ¿no? Venezuela por primera vez luego de 90 años ha importado petróleo de Argelia, a pesar de que tiene las reservas más grandes del mundo. En Bolivia ocurre algo muy parecido. Ellos extraen el petróleo, pero no lo refinan. Entonces el precio del crudo es más bajo que en comparación de su par internacional. Interesante. Bueno, estamos conversando, amigos oyentes, con Lisette Tamara y Pedro Yáñez sobre la problemática, porque de todas maneras, como nos estaba comentando Lisette, estamos ante una economía no solamente endeble, sino de repente podría ser efímera. Se acabaría, digamos, esta primavera para Bolivia después que si no estuviera Evo Morales. Precisamente hay algo muy interesante en esto, es que tiene, digamos, su lado ventajoso y su lado obviamente pernicioso, ¿no? Tener, digamos, 3 periodos seguidos, obviamente permite una continuidad en el lado de lo que es el poder ejecutivo, ¿no? El poder de seguir, digamos, ejecutando planes y estrategias que se habían trazado desde el primer gobierno. Algo que hemos experimentado acá en Perú, ¿no? Que tenemos, digamos, planes nacionales, plan para, digamos, un desarrollo país A largo plazo, pero que cada gobierno cambia, porque cada gobierno implementa su propio plan de desarrollo, su propia estrategia, y así vamos teniendo 2, 3, 4 planes país que realmente no llegan a culminar ninguno. En el caso del gobierno de Evo Morales, obviamente inició a partir del año 2006, ¿no? Y tiene una continuidad hasta la actualidad y va a tenerla hasta el
2015, más o menos, 2020 aproximadamente, ¿no? Y entonces podemos hablar que va a haber una visibilidad de los objetivos, las metas trazadas de un inicio mucho mayor. Pero el carácter pernicioso de estos tres periodos continuos es el hecho de caer, digamos, en la figura de un líder carismático, ¿no? Se vuelve un gobierno iconoclasta, o sea, que se maneja a través de la figura del líder. Si la figura del líder comienza a debilitarse, o sea, hay debilitamiento institucional. Algo parecido en Venezuela. Claro, Sí. hay la figura del líder carismático del Mesías, ¿no? O sea, en el cual, digamos, la fortaleza de esta democracia está en proporción, digamos, a la aceptación de este líder, más no en la fortaleza institucional que cada, digamos, ministerio, institución, programa pueda brindar, digamos, a la población, que pueda sobrevivir este tipo de desarrollo, este tipo de progreso a la comunidad, más allá de que un periodo gubernamental pase o no, ¿no? Así es. Precisamente, ya nos estaban hablando, Eliseo, sobre el desarrollo de nuestro país también. Y quiero trasladar la pregunta a Pedro Yáñez, economista también. El Perú está exportando oro, plata, sí. Dice que si no exportáramos nuestros recursos naturales, quizás, dicen los economistas, no creceríamos. Algún día podemos pensar aquí en el Perú en exportar o tratar de buscar otra o diversificar nuestra economía y no centrarnos solamente en los recursos naturales. Bueno, la historia económica reciente, moderna del país muestra que han habido muchos intentos interesantes. Propiamente en la década del 70 hubo un trabajo para sustituir importaciones, se le llamó, donde queríamos nosotros industrializar el país, industrializar el agro, ¿no? Lamentablemente la reforma agraria no nos alcanzó a tiempo y se dieron otras condiciones sociales. Hace poco el Ministerio de la Producción ha presentado el Plan de la Diversificación Productiva, que es un intento muy interesante, muy concertado para potenciar la industrialización y para potenciar el manejo de las fuentes energéticas en el país, entiéndase por ejemplo el polo petroquímico del sur, que es una de las promesas del gobierno del presidente Humala que todavía no se pueden cumplir, que es un poco impulsar la petroquímica en Arequipa, en Moquegua, en Tacna, para llevar este polo energético y hacer que el Perú sea el primer país productor en el mundo. Es cierto que los recursos naturales, digamos, hacen arrancar nuestro carro, pero ese combustible se puede agotar en cualquier momento. Camisea en estos momentos está sosteniendo la matriz energética del país y los grandes proyectos de inversión, Toromocho y Anacocha, son los que mueven el precio del oro y los que están moviendo la inflación en el país. Vemos también que se han configurado ciertos conflictos sociales, como el de Conga, por ejemplo, o el de Quillabamba, y estamos esperando que el precio de los metales preciosos no se caiga, ¿no? De hecho, hay una estimación a esperar que el precio del oro siga manteniendo su buen ritmo, a pesar de las caídas recientes. Pero un poco contestando a tu pregunta, sí, la riqueza del país, la riqueza de este país, específicamente el Perú, se basa en recursos naturales. Todavía no hemos logrado encontrar el equilibrio. No hemos desarrollado nuestra agricultura como en Chile, que ya está más o menos Es cierto, desarrollada. Chile cultiva sus desiertos, ¿no? Nosotros tenemos proyectos de irrigación. Y tenemos mejores tierras. Y tenemos muchísimo. La calidad de la tierra peruana es 4 veces superior a la calidad de la tierra chilena, ¿no? Sin mencionar el buen gusto que tienen los productos peruanos agrícolas frente a sus pares chilenos o de otra región incluso. Pero no hemos encontrado el balance todavía para poder hacer el cambio industrial que necesitamos. Así es. Pedro, Tamara, Liseta, ¿algo más que quiera agregar? Ya el tiempo nos ha ganado el día de hoy. Bueno, invitarlos a todos que nos sigan a través de la página web www.patiodesociales.com, a través de la cual el Centro Peruano de Estudios Interdisciplinarios por el momento está haciendo publicaciones, ¿no?, de temas políticos, sociales, económicos. Realmente somos una organización, digamos, conformada por académicos de diversas disciplinas y que nos gusta, digamos, poder analizar la realidad tanto nacional e internacional a través de nuestras propias capacidades académicas, ¿no? Invitarlos a todos de repente a poder analizar y poder conversar sobre estos temas a través de este espacio. Muy pronto también tendremos una página web ya del mismo Centro Peruano de Estudios Interdisciplinarios. También pueden encontrarnos en Facebook. Y nada, muchas gracias por la invitación y por la oportunidad. No, gracias también, gracias Pedro también. Muchas gracias. Sí, bueno, a anexar a lo que dijo Lisette, un poco hacer el llamado a quienes toman las políticas en este país.
Solamente quiero poner un ejemplo, ¿no? El 14 de octubre, el mismo día del resultado de las elecciones, el presidente Morales daba una entrevista al diario El País de España y él decía, ¿no? Lo que no se ha hecho en 180 años lo hemos hecho en 9. Entonces, hacer un llamado a la reflexión porque no podemos caer en estos personalismos de depender de una sola persona. Nuestro país ya ha sufrido estas catástrofes antes y siempre estar pendientes de la realidad con un análisis crítico. Y en verdad, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ustedes también. A esta hora, 12:56, tenemos la información desde Tumbes con Julio Chaparro. Julio Chaparro, muy buenos días. Creo que está en el Ecuador a esta hora, ¿no? Adelante.